Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Francisco Maximiliano Fernández Rodríguez. Curso sexto semestre de Bachillerato Bicultural en UVM Campus Monterrey Norte y en esta ocasión les estaré presentando mi proyecto de segundo parcial de la materia Ciencias de la Salud 2. Antes de empezar, quiero realizar un pequeño paréntesis donde hablaré un poco acerca del examen Domina. Es un examen que manda Ceneval a UVM y otras universidades para medir el aprendizaje de los estudiantes durante su educación media superior. Se abarcan las áreas de pensamiento matemático, competencias comunicativas en español e inglés y también comprensión científica del mundo. No obstante, lo más importante es que es un examen que te ayuda a ti a medir tus conocimientos en áreas muy generales y permite tu paso a universidades al ser competente para la educación superior. Cierro paréntesis y con esto pasamos al proyecto. Para empezar, vayamos a lo básico. La materia está dividida en dos: sustancias puras y mezclas. En esta ocasión, nos centraremos en estas últimas. En química, una mezcla es un material compuesto por dos o más componentes unidos físicamente pero no químicamente. Esto significa que no se produce entre ellos ninguna reacción química, es decir, que cada componente mantiene su identidad, como lo que vendría siendo el ejemplo de agua con sal. Y bueno, las mezclas a su vez se dividen en dos: homogéneas y heterogéneas. Un sistema disperso es una mezcla entre dos o más sustancias, ya sean simples o compuestas. Aquí encontramos dos componentes, que son dos fases distintas, la dispersa y la dispersante. La fase dispersa se refiere a la que se distribuye en la otra fase, la cual es llamada dispersante, tal como lo estamos viendo en el ejemplo de soluto y disolvente. En este caso el soluto sería la fase dispersa y el disolvente sería la fase dispersante. Esto nos daría igual a una solución. De hecho, ya vimos un ejemplo de lo que veremos a continuación. Regresando a las mezclas, primero tenemos las mezclas homogéneas. Son aquellas que no se distinguen a simple vista. Presentan una sola fase y la mezcla final se terminaría llamando disolución o solución. Un ejemplo de esto es el agua con sal. Las mezclas heterogéneas, por su parte, son aquellas que se pueden distinguir a simple vista y cuentan con dos fases o más. También es importante recalcar que su composición no es igual. Una clasificación de mezclas heterogéneas son las suspensiones. Cuentan con la característica de mostrar las partículas solutas suspendidas en el medio y no disueltas por completo. Sin embargo, si se agitan, podrían llegar a ser homogéneas o casi homogéneas. Como siguiente clasificación tenemos los coloides. Tienen un fenómeno muy peculiar llamado efecto Tyndall, que básicamente es la dispersión de la luz. Esto es, la reflejan. A diferencia de los otros sistemas dispersos, la solución y las suspensiones sí dejan pasar la luz. Una vez explicados los conceptos anteriores, podemos ir al siguiente nivel, que básicamente explicaré lo que es la concentración química. Determina la proporción de soluto y solvente en una solución química. Es la cantidad en la que se encuentran las sustancias que se disuelven. Es entonces que tenemos dos medidas de concentración química: las unidades físicas, que son aquellas que definen la proporción entre el soluto y el solvente en masa, volumen o sus partes, y las unidades químicas, que por otro lado definen la concentración de la solución por moles o equivalentes químicos que presenta el solvente. En el apartado de unidades físicas podemos encontrar las siguientes fórmulas, que serían peso sobre peso, volumen sobre volumen, peso sobre volumen y partes por millón. A continuación procederé a explicar un ejemplo de el cálculo de porcentajes y partes por millón. Para este primer problema de partes por millón se nos plantea el siguiente problema. Primero que nada tenemos que anotar los datos que nos dicta. Tenemos 12 miligramos, que a su vez son 1.2 por 10 a la menos 5 kilos, y tenemos 3 metros cúbicos de agua, que son 3000 kilos. Para conseguir las partes por millón, lo único que necesitaremos hacer es dividir el peso de la sustancia analizada
entre el peso de la sustancia donde está sumergida. Esto lo multiplicaremos por 1.000.000 y vemos que nos da el resultado de 0.004 partes por millón. Para el problema de peso en peso tenemos el siguiente cuestionamiento. Tenemos que el peso de nuestro soluto es de 180 gramos y el peso de nuestro disolvente es de 1.5 litros, que son 1.500 gramos. La fórmula quedaría de la siguiente manera, que es peso de nuestro soluto y el peso total de la solución. Esto se divide, se multiplica por 100 y voilà, se obtiene el resultado de 10.7%. En el apartado de unidades químicas tenemos la moralidad y la normalidad. A continuación presentaré un ejemplo de cada una. Los problemas de moralidad son bastante sencillos. Lo único que tienes que hacer es identificar el número de moles del soluto y esto lo dividirás entre el volumen del disolvente, en litros. Esto nos da 0.414 de molaridad. Los problemas de normalidad probablemente sean un poquito más difíciles, pero no son nada del otro mundo. Para empezar, la fórmula nos pide el número de equivalentes químicos. Este número se consigue al dividir el peso molecular de nuestro compuesto entre el número de carga del catión de la sal. El número que nos salga lo va a dividir el peso del compuesto que nos haya dado el problema. Entonces ya usamos este número que es 0.94 y lo dividiremos entre los litros de la disolución que nos da 9.4 de normalidad. Como recapitulación del video, vimos las mezclas y sus tipos, los sistemas de dispersión y sus tipos, así como cómo calcular las unidades de concentración. Realmente no son temas muy difíciles y tienen más importancia de las que uno pensaría. Espero les haya gustado y yo, sin más que decir, me despido.